Señores, seguimos con este tema. El abuso infantil es la temática en general. Lo de Independiente es el disparador y nos visita el coordinador del Departamento de Psicología del Club Atlético Newell's Old Boys de Rosario, el licenciado en Psicología Andrés Horacio Dal Lago. Andrés es una persona que ha hecho sus estudios de posgrado en Salamanca, hay que estudiar por allí. Señores, Andrés, ¿cómo se detecta esto? Hay que estar atentos. Yo decía esto de estar cerca. No vamos a encontrar algo específico que diga, bueno, mira, esto es una señal inequívoca. Además, estamos hablándole a los padres, a los jugadores que están cerca, como yo les decía que estábamos intentando, que comprometerlos en todo esto, a los entrenadores. Entonces, lo que deberíamos pensar, porque quien se dedica a periciar los temas, obviamente que va teniendo algunos detalles ya con más profundidad que le pueden dar seña de todo esto, pero quienes están en el entorno, las personas comunes que están en el entorno, que son las que tienen que colaborar, a qué tienen que estar atentos, a cambios repentinos que están en relación con, por ahí viene de estar con alguna persona, viene de algún contexto, viene de alguna situación y vemos que la persona está cambiada, ¿sí? Generalmente las personas que lo han sufrido te dicen eso, que empezaron a cambiar, empezó a apagarse, empezó a estar distinto, a estar más irritable, y no era así. Empezó a tener algún tipo de trastorno con el sueño o con la comida. Y entonces esto no es lineal, no es que a quien le pasa eso sufra abuso. Sí. Son señales, lo que vamos a ver son señales. Además pensemos que uno está hablando a un contexto que no son psicólogos los que están alrededor del chico, no necesariamente. Y que los tienen que detectar, son los familiares, son los entrenadores, son los otros jugadores, si hablamos del fútbol, son las personas cercanas al chico. ¿Qué tienen que ver? Este tipo de señales para prender una luz, ¿sí? Una luz de alarma y decir, bueno, acá hay que estar atentos, ¿sí? Y a partir de ahí tratar de generar un espacio en el cual la persona pueda hablar de algo de lo que le está pasando. Hay que generar ese espacio. No es en cualquier contexto, no cualquier persona, hay que buscar el espacio apropiado, ¿sí? De confianza y demás, como para que la persona pueda comentar algo de esto que le puede estar pasando. Repetime lo que el otro día comentaste con Nacho, de que a los niñitos y no se les cree, no, estará fabulando, y a partir de ahí la revictimización. Exactamente. Lo que hay que evitar, es muy importante ese punto, evitar lo que se llama la segunda victimización. La segunda victimización es cuando la persona quiere contarlo. Si recordamos las estadísticas del bloque anterior, la gran mayoría son personas cercanas, son personas del ámbito del chico. Con lo cual, cuando alguien quiere empezar a contarlo, lo primero que genera en el contexto es rechazo. ¿Cómo vas a decir esto de tu papá? ¿Cómo vas a decir esto de tu tío? ¿Cómo vas a decir esto de tal persona que es el amigo, el novio de la hermana y las tantas cosas que uno escucha? Entonces se sufre la segunda victimización. O sea, ahora es el contexto, la persona... No querer ir a un lugar. Exactamente, bueno, y ese es todo un tema también. Cuando los chicos no quieren ir a algún lugar, ¿sí? Habría que indagar cómo se lleva con la persona que está en ese contexto, cómo te llevas con esa persona, cómo te sentís con los compañeros, con el profesor, con las personas que están en ese entorno. Porque puede ser que uno esté metiendo presión, ¿sí? Para que vaya, porque no quiere que deje la actividad, no quiere o piensa que es algo caprichoso, y quizás empieza a salir algo, ¿sí? Empieza a salir que no está bien con la persona y a partir de ahí nosotros podemos ver por qué no está bien, ¿sí? ¿Por qué siente rechazo? Pero bueno, los dos puntos son importantes. No ejercer presión sin saber por qué, porque las primeras señales son más difusas. No quiere estar con, no se quiere quedar solo, no quiere ir a la casa de, ¿sí? Y a partir de ahí uno prende una señal. ¿Por qué? Y antes de ejercer presión, escuchar. Escuchar a ver por qué ocurre que no quiere hacerlo. Y después, por otro lado, esto de evitar la segunda victimización. El contexto rechaza cuando vos querés contar. No contás más, te cerrás. Y se dio, ¿sí? La segunda agresión que recibe, que es la del rechazo de lo que está contando. En Argentina, esto lo va a corregir parcialmente Andrés, porque lo charlamos antes de comenzar el programa. En Argentina se estima que 1 de cada 5 mujeres han sido abusadas en algún momento de su primera infancia. Y 1 de cada 13
hombres han sido abusados en su primera infancia. Yo he sacado una cuenta tonta que de tonta no tiene nada. Si tomamos en cuenta la población de Argentina, hay casi dando vueltas todos los días cerca nuestro, nosotros mismos, cerca de 4 millones de mujeres que en algún momento de su vida fueron abusadas. Y más de 2 millones de hombres que en algún momento de su vida fueron abusados. 6 millones, más de 6 millones, casi una ciudad autónoma de Buenos Aires. Cuando uno lo lleva, que eso es lo que tiene las estadísticas, cuando uno lo lleva a niveles más concretos, como lo hiciste vos, Andrés, impacta distintos, como que uno toma ahí más conciencia. Yo la otra vez, cuando iba a hablar con los jugadores en las distintas divisiones, quería hablar de este tema sabiendo que iba a tener un contexto de seriedad y realmente que estén atentos y que no hagan ningún tipo de comentario impropio, ¿sí? Cuando uno va a hablar de algún tema relacionado con la sexualidad, corre ese riesgo. Entonces, antes que nada, dije, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Y lo hice con cada división. ¿Quiénes de todos nosotros tenemos hermanas mujeres? ¿No? Bien. Ya, 20. Las estadísticas dicen, esas son estadísticas, las que vos acabas de comentar, son estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Después, en cada contexto puede ser diferente. Acá, los especialistas que están en el tema dicen que a su vez se agravan. O sea, eso es poco, ¿no? Es más frecuente todavía, por ejemplo, que 1 de cada 13 varones. Algunos hablan de 1 cada 10, 1 cada 8. Después depende dónde están sacados esos números, pero son graves a gravísimos. ¿Quiénes tienen hermanas mujeres? Bien, hablemos de que si hay 20, las estadísticas dicen que hay 4 o 5 que deberían haber sufrido abuso. Y si no, en la división siguiente debería haber 8 o 10. ¿Sí? Y a partir de ahí, el impacto que genera verlo así en concreto hizo que obviamente le prestaran muchísima atención y se interesaran y participaran muchísimo en el tema, porque uno lo ve de esa manera, ¿no? Uno lleva un curso de la escuela y dice, entonces, si esos números son ciertos, debería haber 4 chicos dentro del curso que sufrieron esto, ¿sí? Realmente cuando uno lo piensa así, toma verdadera conciencia de la frecuencia, ¿sí? Por supuesto, esos son números que hablan de abuso sexual. Abuso sexual va muy amplio, ¿sí? Algunas personas por ahí relacionan abuso sexual con uso de fuerza. No estamos hablando de uso de fuerza, es abuso sexual. Puede haber manipulación psicológica, ¿sí? No es necesariamente una violación, son actos sexuales que se generan o situaciones relacionadas con la sexualidad que se generan sin el consentimiento de la persona o sin que tenga la madurez. Eso va de situaciones menos graves a situaciones gravísimas. Todas entran dentro de esa estadística, ¿sí? Obviamente generando distinto nivel de daño. Y otra variable que es muy importante, no es lo mismo de única vez que constantes en el tiempo. No es lo mismo que sea una persona del entorno, pero no un familiar directo, que una persona que es un familiar directo, alguien que te tiene que cuidar. Entonces después se van, obviamente, teniendo en cuenta otro tipo de variables que son fundamentales. Pero sí, es tremendamente frecuente. Imagino, por lo que has contado, que has trabajado con personas que han sufrido algún tipo de abuso en su primera infancia o en su niñez, adolescencia. ¿Se consigue revertir y hacerle entender a quien viene dolido con un secreto guardado? No estamos entendiendo, ya vamos. Se consigue revertir, se consigue dar vueltas que vos no sos el malo de la película. Tenés todo esto y a partir de esto se puede crecer, porque ya lo dijiste. Sí. Se logra revertir eso. Lo que vos comentás de no ser el malo de la película es muy importante. Hay culpa. Vos decís, ¿culpable de qué? Pero hay muchas personas que sienten culpa, vergüenza, miedo. Sí, que te señalen, que haya temas que no quieran charlar con vos. Totalmente. Pero además de eso, sentirse culpable de lo que ocurrió en aquel momento, ¿sí? Y muchas veces la manipulación de la misma persona tiene que ver con eso, ¿no? Con generar que el otro se sienta que tuvo algún tipo de responsabilidad con lo que pasó. Y en realidad no es así, es parte de la manipulación.
respondiendo a tu pregunta, o sea, ¿se puede revertir? Por supuesto que sí. He visto personas llevar una vida realmente sana después de ese tipo de situaciones, que lo han podido superar, y esto es muy importante. Justamente de ahí la relevancia de hablar de este tipo de situaciones. No es que la persona va a quedar marcada, no necesariamente, porque hay que ver las condiciones, que no va a poder tener una vida normal en absoluto. Hay personas que logran hacerlo. Y lo que es más importante, que por ahí se difunde mal. Claro, sufrió abuso antes, va a ser abusador. De ninguna manera eso es lineal, en absoluto, porque encima la persona que sufre la situación, ahora es estigmatizada, y va a ser estigmatizado. De alguna manera, sí, va a ser un poco. Esta. Exactamente, ahora va a ser un poco perverso porque le pasó esto. Entonces encima lo volvemos a castigar. O sea, ahora pensamos que linealmente, si sufrió alguna situación de abuso, va a ejercerlo. Con lo cual terminamos de generar un desastre entre todos. Andrés, quédate y cerramos en el próximo bloque del programa. Tengo un par de preguntas sobre... elegí una sola. La pausa, ya volvemos con el psicólogo Andrés Dal Lago.